31 cosas de la triste vida y curiosidades de Mauricio Garcés. Así fue su triste final. Su rostro fue uno de los símbolos de una era dorada en México. Muy reconocido durante su carrera, este actor y comediante mexicano es recordado por su imagen de galán y seductor. Hablamos de Mauricio Garcés, el popular artista que se ganó la atención de generaciones, pero cuya vida terminó con un triste final. En este video te contaremos la historia de Garcés, su carrera, sus logros y fracasos, las glorias alcanzadas y su capítulo final. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nació en el noreste de México. La historia de Mauricio Garcés inició en el noreste de México, en un estado fronterizo con Estados Unidos. Este reconocido actor nació el 16 de diciembre de 1926 en la ciudad portuaria de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Número 2. Tenía un apellido distinto. Mauricio Garcés fue su nombre artístico, que adoptó a partir de la década de 1950, después de ser incluido en el reparto de la comedia La muerte enamorada. El nombre original de este artista era Mauricio Férez Yazbek. Eligió el apellido Garcés por la G inicial. Creía que esta letra era un buen amuleto, considerando que varios de sus ídolos tenían nombres y apellidos con la misma letra: Clark Gable, Cary Grant y Gary Cooper, por ejemplo. Número 3. Tenía ascendencia extranjera. Garcés era hijo de José Férez N. y Mahiba Yazbek, cuyos apellidos quizá te dan una pista de su ascendencia. Ambos eran libaneses. Sus padres llegaron a México en el año 1920. Eran comerciantes textiles, quienes vendían ropa a los trabajadores del puerto de Tampico. Se cree que fueron 3 hermanos: Edmundo, nacido en 1922, Roberto en 1925, y un año después nacería Mauricio. Número 4. Llegó a Ciudad de México durante la infancia. Mauricio no tenía ni 10 años cuando toda su familia se mudó a vivir a la capital mexicana. Se decía que esta mudanza se debió a una terrible inundación que causó pérdidas irreparables en los negocios familiares en Tampico. Número 5. Inició estudios en química. Garcés se inscribió en la universidad para estudiar ciencias químicas. Sin embargo, no pudo terminar la carrera porque empezó a trabajar para contribuir económicamente con su familia. Trabajó como cobrador en una empresa e incluso como redactor en un medio de comunicación de Ciudad de México. Sin embargo, de forma paralela conoció el mundo artístico, ya que su tío, el fotógrafo Tufik Yazbek, le mostró algunas partes de la industria. Número 6. Sus primeros proyectos fueron dramáticos. El ingreso de Garcés al entretenimiento se dio gracias a otro tío, José Yazbek, quien era productor, y fue justamente quien lo incluyó en el reparto de la comedia La muerte enamorada, de 1950. Los primeros papeles artísticos de Garcés fueron roles dramáticos, en proyectos como Gutierritos o Cita Pons. También participó en obras de teatro y en programas radiales. Número 7. Era bastante tímido. Si bien Garcés es recordado por su apariencia de galán, atractivo y seductor, en la realidad era más bien tímido. Por ejemplo, dicen que cuando una mujer atractiva se le acercaba, Garcés empezaba a hacer bromas sobre sus propios defectos físicos. Era capaz de mover sus orejas, por ejemplo. Número 8. Don Juan 67, el origen de su alter ego. La leyenda de Mauricio Garcés como el gran personaje seductor se inició en 1966, cuando fue contratado para protagonizar la película Don Juan 67. En ella, Garcés asumió el rol de Mauricio Galán, un personaje atractivo, elegante y sofisticado, pero con una personalidad divertida y simpática. En adelante, Mauricio Galán se convirtió en una imagen inseparable del actor. Fue su alter ego. Este sería el primero de una serie de papeles de comedia que marcaron su carrera. Número 9. Repitió varias veces el mismo personaje. El personaje Casanova de Don Juan 67 marcó el cine mexicano. A lo largo de su carrera, Garcés retomaría roles muy similares, incluso el de su alter ego Mauricio Galán, entre otras películas como Click, Fotógrafo de modelos, Fray Don Juan o Departamento de soltero. Fue tanto el éxito de Mauricio que todos los productores que no creían en él y que decían que no era taquillero,
comenzaron a hacerle películas, pero todas siendo copia de Don Juan 67, declaró la actriz Angélica María en una entrevista con Excelsior. Además de actriz, Angélica María era la hija de Angélica Ortiz, la exitosa productora de esta película. Número 10. Nunca tuvo esposa. Quizás el misterio más grande de la vida de Mauricio Garcés fue su vida amorosa, o mejor dicho, la inexistencia de su vida amorosa. Y es que durante toda su carrera, pese a ser un famoso y reconocido galán, Garcés nunca se casó. De hecho, nunca tuvo una relación sentimental conocida. Número 11. Vivía con su mamá. Muchos de quienes conocieron a Garcés afirman que su relación más importante era con su madre, a quien Mauricio se llevó a vivir a su casa después de la muerte de su padre. La conocí solo una vez, cuando Mauricio y yo estábamos filmando una película, y simplemente él se mostró adorable con ella. Antes de que llegara la señora al set, Mauricio me dijo: «Esta escena me tiene que salir muy bien porque me va a ver mi mamá», contó una vez la actriz Norma Lazareno, quien fue su compañera de set en películas como El amor y esas cosas y Fray Don Juan. Número 12. Solo reconoció un único amor de su vida. La actriz Silvia Pinal contó en varias ocasiones que Garcés siempre le declaraba su amor, pese a que ella estaba casada. «Yo era su amor imposible. Mauricio siempre me dijo que me amaba, que estaba enamorado de mí. A mi marido no le agradaba mucho que me dijera eso. Nos hicimos muy grandes amigos», afirmó Pinal en una entrevista. Número 13. Algunos cuestionaron su sexualidad. Pero la falta de parejas conocidas, el hecho de vivir con su madre y el cuidado de su apariencia causaron que muchos dudaran sobre la sexualidad de Garcés. En algunos sectores se rumoró una homosexualidad, sobre la cual el actor no declaró expresamente. Número 14. Reconoció que no sentía interés en las mujeres. En una popular entrevista con el periodista Ricardo Rocha, Garcés explicó que nunca se casó porque simplemente no sintió interés en este tipo de relación romántica. «Yo de las mujeres nunca quise nada, lo que quería nada más era la amistad. Nunca encontréis un ejemplo que me gritara, cásate y sé feliz con nosotros. Además, en el ambiente en el que me desenvolví, no son precisamente casaderas las mujeres», afirmó el actor. Número 15. Tuvo programas televisivos. Cuando se inició la década de 1970, Garcés incursionó en programas televisivos propios. Entre ellos se destacó La Hora de Mauricio Garcés y el programa Los Solteros, que desarrolló junto al también actor José Gálvez, quien era colombiano. Número 16. Le decían el zorro plateado. Su cabello entrecano fue el origen de ese apodo, que usualmente se le da a los hombres cuyo atractivo aumenta gracias a esta característica, y es que las canas contribuyeron a la imagen de galán maduro y sofisticado que proyectaba Garcés. Esto, por supuesto, no era casualidad. Número 17. Modeló su estilo y apariencia. Garcés trabajó su imagen personal, que modeló con inspiración del actor Clark Gable, a quien se le parecía un poco. Usaba saco de terciopelo, bigote recortado, corbata con nudo en el centro y el cabello entrecano. Era una imagen un poco más refinada que la del ya famoso intérprete Pedro Infante. El hombre que invita a la cama pero sin la necesidad de invitar. El seductor consumado, pero sí, al final, el hombre que todas quieren cambiar. Esa era la mejor forma de contextualizar, por lo menos visualmente, a Garcés, describe un medio mexicano. Número 18. Fue un ídolo fuera de México. Si bien su mayor éxito lo obtuvo en su propio país, Garcés fue en realidad una imagen internacional. Sus películas eran muy bien recibidas en el resto de América Latina. De hecho, fue el actor mejor pagado de la región por un tiempo. Además, trabajó en producciones grabadas en otros países, como Ecuador, República Dominicana, España y hasta Italia. En este último era tan popular que muchos lo consideraban una especie de mezcla entre Vittorio Gassman y Marcello Mastroianni. Número 19. Nunca ganó un reconocimiento actoral. Las cintas de Garcés estuvieron entre las más taquilleras de su época. En noviembre de 1969, un listado de las películas con más ganancias incluía 3 películas protagonizadas por este galán. Estas 3 películas estaban en exhibición de forma simultánea, mientras que había otras 7 en proceso de estrenarse. Sin embargo, su éxito económico no se tradujo siempre en reconocimiento a su talento. Nunca ganó un premio de la industria por su trabajo. Fue en 1968 cuando por primera vez recibió un gran homenaje por su trayectoria. Número 20. Tuvo una extensa filmografía. Garcés fue el ídolo de su época. Esa popularidad era el reflejo de su extenso e intenso trabajo.
Su ritmo era tan exigente que una vez, en 1968, se desmayó en plena grabación, colapsó por el agotamiento. Su filmografía incluye 70 roles en películas, series y telenovelas diversas, incluyendo coproducciones mexicanas con países como España, Perú, entre otros. Ante una trayectoria tan diversa, sus papeles más destacados estuvieron en obras como La muerte enamorada del año 1951, Fray Don Juan, 1970, El día de la boda, de 1968, El criado malcriado, de 1969, y La otra mujer, estrenada en el año de 1972. Número 21. Le tenía miedo al mar y no manejaba. Quizás una de las características más extrañas de Garcés eran sus miedos cotidianos, especialmente considerando que era un símbolo de virilidad. En la vida real, Garcés le tenía miedo al mar y nunca aprendió a nadar. El origen de este miedo es bastante comprensible. Cuando vivía en Tampico, durante su infancia, vio cómo uno de sus familiares se ahogó en la costa. Desde entonces comenzó su temor. Curiosamente, tampoco aprendió a manejar. Le tomó mucho tiempo poder comprar su propio auto, así que en lugar de usarlo personalmente, prefería tener un conductor que lo llevara a todas partes. Número 22. Tampoco bailaba ni tomaba mucho alcohol. También contrarios a su imagen de playboy fueron sus hábitos de fiesta. El periodista Ricardo Rocha, quien le hizo una de sus últimas entrevistas televisivas, afirmó que el carácter de Garcés era verdaderamente tranquilo fuera de las cámaras. En realidad era un tipo muy moderado, jamás lo vi beber. Era muy cuidadoso con su alimentación, era muy disciplinado, contra lo que proyectaba en sus películas, declaró Rocha. Número 23. Pero tenía una adicción. Y es que si bien fue un hombre más bien cuidadoso, Garcés tuvo una adicción que marcó el final de su vida. Bueno, en realidad fueron dos, las apuestas y el cigarrillo. Una de las principales pasiones del actor eran las apuestas en juegos de azar y carreras de caballos. Y fue una adicción tan grave que perdió toda su fortuna, por la cual pasó el final de sus días en la ruina. Tengamos en cuenta que históricamente Garcés fue el segundo actor más taquillero de México, solo superado por Pedro Infante. Número 24. Fumaba con demasiada frecuencia. La segunda adicción de Garcés fue el cigarrillo, y es que fumar no solo fue un hábito del actor, también era parte de su imagen como galán. En esa época fumar era atractivo e interesante, dos características fundamentales de la imagen de Garcés. Era casi imposible verlo sin un cigarrillo en la mano. Se dice que fumaba entre 3 y 4 cajetillas diarias, y eso, eventualmente, pasó factura. Número 25. Sus pulmones se enfermaron. El cigarrillo le dejó graves secuelas. La principal fue un efisema pulmonar, un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que hace difícil la respiración. En este sentido, se reduce la capacidad respiratoria, la superficie de los pulmones y la cantidad de oxígeno que se distribuye en el torrente sanguíneo. Es una enfermedad crónica cuyo tratamiento es complejo y era aún más difícil hace 4 décadas. Número 26. Perdió su voz. Otra de las consecuencias del deterioro de su salud fue la pérdida de su voz seductora. Durante sus últimas décadas, en los 80, el ritmo de trabajo decayó, la industria del cine tuvo una caída, y Garcés limitó al extremo sus apariciones públicas. En sus últimas presentaciones era muy evidente la enfermedad y poca capacidad respiratoria del actor. Número 27. Uno de sus ojos se enfermó. Para sumar a la dificultad, los últimos años de Garcés tuvieron otro problema de salud. Su ojo izquierdo comenzó a tener problemas. El actor se sometió a una cirugía ocular, mucho más riesgosa durante la década de 1980 que en la actualidad. Pese a la operación, su ojo nunca se recuperó por completo. Aquel 26 de septiembre de 1986, cuando recibió el homenaje de la industria actoral, su único reconocimiento en vida, Garcés hizo referencia a su problema ocular. Creo que como hijo lo hice bien. Como hermano también fui bueno. Como actor no lo sé, pero como amigo creo que lo he hecho bien, pues esta noche he sentido mucho afecto. Con amigos como ustedes, con un ojo me basta para verlos. Muchas gracias, dijo en su discurso. Número 28. Terminó trabajando en una feria del estado. Isabel Lascurain, cantante del grupo musical Pandora, relató que a principios de los años 80, Garcés trabajó como presentador de la Feria de Texcoco, un evento en el que participó su banda. Lascurain afirmó estar sorprendida al ver un galán tan famoso y talentoso presentando un evento del estado, en la calle, ante una audiencia que no reconocía su entonces carrasposa voz. «Es que no tengo dinero», contestó honestamente el actor cuando la artista le preguntó.
Número 29. Lo encontraron muerto. Mauricio Garcés fue encontrado muerto en la habitación de su departamento en Ciudad de México el 27 de febrero de 1989. La autopsia reveló que su causa de muerte fue un infarto, causado o derivado de su efisema pulmonar. Tenía 62 años. Número 30. Fue enterrado junto a sus padres. Los restos de Mauricio Garcés reposan en la misma parcela de sus padres, José y Mahiba, en el Panteón Francés de la Piedad, un cementerio de estilo gótico y neoclásico ubicado en la Ciudad de México. Número 31. Todavía recordado en Tampico. El legado de Garcés no solo quedó en sus películas y papeles televisivos. Desde el 9 de julio del año 2019, la ciudad de Tampico recuerda a uno de sus personajes más ilustres, con una estatua de acero color bronce, ubicada en la Plaza de Armas de la ciudad. La estatua representa a Garcés con su traje, bigote y peinado característico, con una pose en la que parece que sostiene un cigarrillo, también bastante característico. El éxito de Mauricio Garcés, más allá de su apariencia y de su fama, radicó en su naturalidad y espontaneidad. Su encanto, en realidad, era que Garcés encarnaba al galán que todos los hombres podían ser si se presentaban y expresaban de cierta manera. No se trataba solo de belleza, sino de ingenio y seguridad. Sus personajes eran ocurrentes y divertidos. Siempre lo recordaremos como el galán de la suprema gracia, reportó el diario El Universal cuando anunció su muerte. En la actualidad, Garcés sigue siendo uno de los más grandes nombres de la industria del entretenimiento en México, junto a personajes como Pedro Infante, Tintán y el propio Cantinflas. Garcés marcó una parte de la historia de la cultura mexicana y se convirtió en un ídolo de generaciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas de la triste vida y curiosidades de Mauricio Garcés y cómo fue su triste final. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.